La justicia argentina declara inconstitucional la reforma laboral de Javier Milei. ¿Por qué razón? Echémosle un vistazo a algunos de los principales titulares de la prensa española. La justicia argentina declara inconstitucional la reforma laboral impulsada por Milei. Invalidez constitucional. La justicia argentina tumba la polémica reforma laboral de Milei. La Corte de Justicia de Argentina declara inconstitucional la reforma laboral de Javier Milei. La reforma laboral de Milei declarada inconstitucional por la Corte de Justicia de Argentina. La justicia argentina declara inconstitucional la reforma laboral de Javier Milei. A tenor de todos estos titulares, uno podría pensar que la justicia argentina ha declarado inconstitucional el contenido de la reforma laboral que planteaba Javier Milei, como si la muy parcial liberalización de la legislación laboral argentina fuera directamente inconstitucional, como si Milei buscara imponer unas reglas de juego en materia laboral que atacan el corazón de la Constitución y prácticamente de los derechos humanos. ¿Pero por qué la ha declarado inconstitucional? Porque todas estas provisiones, todas estas medidas atenten contra la Constitución argentina, porque no tengan cabida en el ordenamiento jurídico argentino. Pues no. El motivo por el cual la justicia argentina ha declarado inconstitucional esta reforma laboral no es por el contenido de la reforma laboral, sino por la forma o el procedimiento mediante el cual ha sido aprobada. Como ya he indicado, esta reforma laboral se ha aprobado a través de un decreto de necesidad y urgencia, lo que en España llamamos Real Decreto Ley. Así, en el artículo 99.3 de la Constitución argentina podemos leer: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Se trata de una redacción, por cierto, muy similar a la que regula en la Constitución española el uso del Real Decreto Ley. Y lo que se está diciendo es que solo en circunstancias excepcionales, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, dice la Constitución española para el Real Decreto Ley, el Poder Ejecutivo podrá legislar a través del decreto de necesidad y urgencia o a través del Real Decreto Ley en España, y en todo caso la legislación del Ejecutivo será revisable por el Poder Legislativo. Y bueno, lo que ha sucedido en este caso es que la justicia argentina ha apreciado que no concurren esas circunstancias excepcionales que justificarían el uso del decreto de necesidad y urgencia para aprobar una reforma laboral. En el fallo de la justicia argentina, en su inciso sexto, podemos leer que esas circunstancias excepcionales no se observan verificadas en el caso. En efecto, ningún impedimento existía para la reunión de las cámaras del Congreso. Por el contrario, este decreto de necesidad y urgencia fue publicado en el Boletín Oficial del 21 de diciembre de 2023 y no establecía fecha de vigencia, por lo que su entrada en vigor debía ser el 29 del mismo mes. Ahora bien, el 26 de diciembre de 2023 se convocó al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el mismo día 26 de diciembre hasta el 31 de enero de 2024. En otras palabras, no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho decreto de necesidad y urgencia. Por tanto, lo que ha dicho la justicia argentina es que el decreto de necesidad y urgencia no es el vehículo adecuado para aprobar la reforma laboral, pero al mismo tiempo también ha señalado que si estos mismos artículos son aprobados por el Poder Legislativo, entrarán plenamente en vigor. Así, en la sentencia podemos leer: declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del Decreto de Necesidad y Urgencia en el marco de este juicio de amparo y de las circunstancias fácticas vigentes, sin perjuicio de aclarar que gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas cámaras dentro del periodo de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario.
Por tanto, no hay ningún problema constitucional con el contenido de la reforma laboral, sí con el procedimiento que se ha utilizado para aprobarla. ¿Tiene razón la justicia argentina en que no concurren circunstancias extraordinarias para justificar la aprobación de una reforma laboral a través de un decreto de necesidad y urgencia? Pues como casi todo en derecho es opinable. Uno bien podría decir que la situación económica de Argentina es tan crítica que resulta del todo urgente aprobar un paquete liberalizador y desregulador de la economía, incluyendo una reforma laboral, también para influir desde este preciso instante en las expectativas del sector inversor y empresarial argentino, señalizando que la apertura de la economía va en serio. Pero también es verdad que nos resulta descabellado argumentar que si se quiere aprobar una reforma laboral deba seguirse el procedimiento reglado a tal efecto. De hecho, yo mismo en vídeos anteriores ya lamenté que las medidas contenidas en este decreto de necesidad y urgencia se aprobaran a través de un decreto de necesidad y urgencia en lugar de seguir el procedimiento reglado y garantista existente a través del Poder Legislativo. Me gustan las medidas, me encantan las medidas contenidas en este decreto de necesidad y urgencia, no me gusta el vehículo utilizado para aprobarlas. Pero claro, la cuestión es dónde pones el foco. En Argentina es harto habitual que el Poder Ejecutivo apruebe decretos de necesidad y urgencia. Decretos de necesidad y urgencia que siempre se han utilizado para restringir las libertades de los argentinos. Ahora se ha aprobado un decreto de necesidad y urgencia, mal hecho, para ampliar las libertades de los argentinos. Bien hecho. ¿Dónde pones el foco? En lo que se ha hecho bien, ampliar las libertades de los argentinos, que es lo verdaderamente excepcional en la historia política argentina, o en lo que habitualmente se ha seguido haciendo mal, utilizar el decreto de necesidad y urgencia, que todos los ejecutivos argentinos previos han empleado habitualmente. No solo eso, en el caso particular de España llama la atención el escándalo, la indignación que transmiten algunos titulares de la prensa española, poco menos que insinuando que Milei está atentando contra la Constitución por el hecho de aprobar un decreto de necesidad y urgencia, cuando en España el Ejecutivo de Sánchez no para de aprobar decretos leyes. Estamos ante el gobierno de España que más decretos leyes ha aprobado en toda la historia, 142 en 5 años y medio, es decir, una media de 25 decretos leyes por año, y la prensa española, en lugar de colocar el foco en eso y denunciarlo, prefiere colocar el foco en Argentina, señalando, insinuando que Milei está atentando contra el Estado de Derecho, porque claro, al ser de ultraderecha, ¿cómo no va a atentar contra el Estado de Derecho? Un decreto ley de Milei frente a 25 decretos leyes de Pedro Sánchez al año. Y el malo es Milei por utilizar ese decreto ley para ampliar libertades, no Sánchez por utilizar 25 cada año para recortarlas. En cualquier caso, y más allá del trato sesgado que estén dando los medios de comunicación a esta noticia, creo que las conclusiones deberían ser obvias. Por un lado, entra dentro de lo razonable que la justicia argentina haya declarado inconstitucional el uso del decreto de necesidad y urgencia para aprobar una reforma laboral, como también habría entrado en lo razonable que la justicia argentina no lo hubiese declarado inconstitucional habida cuenta de la excepcional situación económica que vive Argentina. Pero es cierto que el procedimiento estricto a seguir para aprobar una reforma laboral debe ser el proyecto de ley y no el decreto de necesidad y urgencia. Y por otro lado, que la justicia argentina haya declarado inconstitucional el envoltorio procedimental de la reforma laboral no debería hacernos perder de vista que el contenido de esta reforma laboral es muy necesario para la economía argentina y que ha de salir adelante, ya sea a través del decreto de necesidad y urgencia, el gobierno ha recurrido esta sentencia, o ya sea a través de un proyecto de ley a través de las cámaras. Pero la reforma laboral es buena, es liberalizadora y por tanto debería terminar entrando en vigor o por una vía o por otra. Y si no lo hace, la responsabilidad no será del gobierno de Javier Milei por tratar de sacar adelante estas medidas. Si no lo hace, será, en primera instancia, por los tribunales que aprecian que no concurren las circunstancias extraordinarias que justificarían el decreto de necesidad y urgencia, y sobre todo, si se tramita un proyecto de ley que es tumbado por las cámaras, la responsabilidad de que esta buena reforma laboral no entre en vigor será de la oposición obstruccionista dentro del Poder Legislativo, es decir, de los mismos políticos que han gobernado Argentina durante las últimas décadas y que la han condenado a la miseria.